Son las 8 con 15, no, 16, 8 con 16. Como ustedes saben, lo contábamos desde temprano también, mañana se conmemora un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, un salto gigantesco de la humanidad que siempre hay que defender. Pero que este año además hemos querido vincular con una fecha que tuvimos hace apenas 2 semanas, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el llamado 25N. Queremos dialogar sobre estas dos fechas cuando estamos en la víspera de un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos y saludar a la ex ministra y directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade. Carmen, muy buenos días, como siempre. Gracias por tu gentileza con nuestra radio. Vamos a ver si podemos escuchar a Carmen ahora. Ah, nos dicen, Carmen, que estás muteada, por eso no te podíamos Sí, escuchar. sí, me disculpo. Les estaba saludando y agradeciendo la invitación a esta conversación. No, muchas gracias a ti, Carmen. Bueno, ¿qué te sugiere hacer dialogar el 25 de noviembre con el 10 de diciembre? Partamos por ahí. Me parece súper relevante porque en general, ¿no? Uno tiende a asociar los derechos humanos con un cierto tipo de derechos, que por Ujú, cierto son para hombres y mujeres, ¿no? Pero también hay derechos particulares de las mujeres que son igualmente derechos humanos y que se relevan menos, yo creo, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es el derecho a la vida libre de violencia, ¿no? Que como tú recordabas, ujú. hace muy poquito estuvimos conmemorando este Día Internacional. Y creo que poner los derechos humanos y los derechos de las mujeres relacionados, ¿no? En el mismo contexto, por decir así, le da mucha fuerza a ambos, ¿no? A ambas, finalmente a ambas luchas, porque detrás de la reivindicación de estos derechos hay amplios contingentes de personas que llevan décadas, generaciones, ¿no? Tratando de que estos sean plenamente respetados. Ujú. Conversábamos antes de esta entrevista, Carmen, voy a desclasificar esto, solo esto, que a veces una consecuencia indeseable, o a lo mejor para algunos puede ser intencionada, de relevar tan fuertemente los derechos de las mujeres, trae esta deriva de como si fuera algo paralelo, y si me permite, bueno, incluso podría agregar inferior, como a los derechos humanos en una perspectiva más general. A veces ocurre, te digo esto nomás y luego me callo, a veces ocurre porque ni siquiera conocemos bien la declaración y todas las cosas que dice, ¿ah? Los 30, ¿no? Principios de esta Declaración Universal. Hablemos de esto, ¿no? De cómo es importante ir ensamblando estas dos cosas, porque creo que esas conexiones nos ayudan a entender mejor también la complejidad de los problemas. Así es. En primer lugar, una de las cuestiones que creo que ha llevado a esta suerte de invisibilidad o de falta de conexión entre los derechos de las mujeres y la Declaración Universal de Derechos Humanos, o lo que se entiende tradicionalmente por derechos humanos, ¿no? Es que, bueno, al igual que todo el mundo del derecho, siempre tuvo un foco en los derechos que se ejercen en el espacio público, ¿no? Ujú, Lo que tiene que ver con la acción del Estado respecto de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero principalmente, como digo, en el ámbito público, en el ámbito de la política o de los derechos civiles. Eh, y hay una parte muy importante que tiene que ver con derechos de las mujeres, que ocurre en lo que tradicionalmente llamábamos el espacio privado, ¿no? Por eso la lucha nuestra fue tan dura de decir lo personal es político, lo que ocurre ujú, en la casa también, ¿no es cierto? Tiene que estar regulado, normado, tiene que tener orientaciones claras de respeto de las personas. Entonces, claro, tal vez eso hacía, ¿no? De que, sobre todo esa parte que tiene que ver de, por ejemplo, lo que estamos conversando, ¿no? De la violencia de género, ¿no? El derecho a vivir una vida libre de violencia se ejerce afuera, pero también se ejerce al interior de la familia y se violenta fuera de la casa y se mm, violenta dentro de la casa, ¿no? Eso se veía menos en las primeras, digamos, desarrollo de los derechos humanos. Y por otra parte, creo que también tiene que ver con el foco cultural, ¿no? Cuando se piensa en el sujeto, yo lo digo ex profeso en masculino, ¿no? En el sujeto de los derechos humanos,
que se piensa básicamente en la figura del varón, ¿no? Ujú. Del varón ciudadano, ¿ah? Del varón público, y claro, quedamos un poco invisibilizadas. Yo creo que en eso ha habido bastante avance, incluso porque hay instrumentos de derechos humanos respecto específicamente de derechos de las mujeres, ¿no? Fue Sí, necesario hacer instrumentos propios, como es el caso de la CEDAW, por ejemplo, ¿no? De claro. la Convención Internacional o de la Convención Belén do Pará, ¿no? Que regulan los temas de violencia. El hecho de tener normas, legislaciones propias, vino de alguna manera a hacerse cargo, ¿no? De esta invisibilidad. Sí, porque además hay derechos humanos, Carmen, que si bien están redactados universalmente como lo hace la declaración, que afectan mucho más fuertemente a las mujeres. Yo estaba haciendo una repasada rápida, el artículo 1, la igualdad en dignidad y derechos, obviamente ahí hay un problema con las mujeres, el artículo 4, que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata, hay una cosa que tiene que ver con la trata que afecta en muchos casos a mujeres y además migrantes, pobres. Luego está el artículo 12 que dice que no puede haber injerencias arbitrarias en la vida privada. Bueno, eso también afecta más fuertemente a las mujeres que a los hombres y así sucesivamente. Te hago este comentario por si te sugiere algo, pero además quería llevarte a otro punto, que es cómo en el Chile actual todavía no logramos que los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular se vean como derechos universales y sin embargo siguen plasmándose en el debate público como diferencias culturales o diferencias políticas. Bueno, ¿qué podría decir sobre eso? Yo creo que tienes ahí un punto central, Patricio, en lo que dice, ¿no? En cómo son tratados, digamos, ¿no? En el Chile actual, tanto los derechos universales o como los derechos particulares o específicos, siendo todos ellos derechos humanos. Yo creo que tal vez una de las cuestiones que en el caso nuestro, ¿no? En el caso particular de Chile nos afecta, es que hay una asociación, que por cierto es legítima, pero es insuficiente, ¿no? Entre derechos humanos y las violaciones de los derechos que ocurrieron en el periodo de la dictadura. ¿No? No, nos quedamos muy circunscritos a que los derechos humanos tienen que ver, bueno, obviamente no con la tortura, ¿no? Con la prisión política, tal vez por el trauma que tenemos como país, ¿no? Y fíjate que en ese marco, ¿no? Incluso en ese marco más restringido de comprensión de los derechos humanos, también hay una suerte de invisibilidad de los derechos de las mujeres o de las especificidades de las situaciones que vivieron las mujeres en esos contextos, ¿no? Eh, pero luego creo que se nos olvida lo que tú vas señalando, que cada uno de los derechos humanos, y después hay incluso declaraciones posteriores, ¿no? Que van ampliando a los que se llamaron de segunda generación, de tercera Ujú. generación, ¿no? Que se incluyen los derechos sociales, que se incluyen los derechos al trabajo. Eh, y cuando uno empieza a mirar en cada uno de esos ámbitos, eh, hay, por los temas de desigualdades estructurales, hay mayor afectación de las mujeres. O sea, si uno Ujú. dijera, si quisiéramos aplicar plenamente los derechos humanos, como dicen la mayor parte de los países, tendría que hacerse cargo de estas desigualdades de base Ujú. y aplicarlos considerando que, digámoslo de algún modo, no todos los sujetos, ¿no? Estamos en las mismas condiciones de tener un ejercicio pleno de derechos humanos por las desigualdades estructurales, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, mira, la igualdad en dignidad y derechos. Yo, es obvio, ¿no? Que eso tiene que ver con las personas independientes de su sexo, pero lo que ocurre, ¿no? Es que hay barreras estructurales que impiden esa igualdad, lo que llamamos la igualdad sustantiva, ¿no? No solamente la igualdad que se declara. Mm. Claro, lo que pasa es que si uno entra a discutir en Chile, digo, Carmen, en el Chile del 9 de diciembre del 2024, no el que a ti y a mí nos gustaría que Sí, fuera, ¿no? En el que sí, claro, tenemos, en el en el cómo que es. tenemos. Sí, en el cómo es. Eh, Uno, por ejemplo, no está en condiciones de decir y que sea una obviedad que
como los derechos universales los cautela el Estado debe garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Eh, Uno no está en condiciones de decir eso y que sea una obviedad, ¿no? O sea, más bien lo que es altamente probable es que alguien piense que eres un, comillas, estatista, ¿no? Y misma cosa, bueno, cabe para los demás derechos que hemos conversado en esta entrevista. ¿Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con que la implantación del modelo económico en Chile, que prescindía de todo esto como derecho, ¿no? Recordemos esta mirada bien radical del mercado con como el mejor solucionador de los problemas. de los problemas. Claro, todavía nos habita, o tiene que ver con una derecha muy radicalizada, tiene que ver con un progresismo que no ha sabido conducir bien estos debates internacionales a la arena local. ¿Qué podrías decir sobre eso? Hoy, si esto fuera una prueba de alternativas, te diría todas No, las no, no, no te anteriores. quería, no quería que sonara interrogatorio. Es que son grandes temas, Carmen. Sí, No, 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 pero te lo sí, digo en el buen sí. sentido, ¿no? De que creo que son todas las Todas las anteriores. anteriores. O sea, o sea, nosotros efectivamente tenemos una forma de organización social, ¿no? Que, bueno, tienes todos estos conceptos, ¿no? Neoliberal, patriarcal, en Mm, fin, que no se estructura en torno a los derechos de las personas, ¿no? Los derechos de las personas, si tú te fijas, son como un bien a conquistar, siempre, ¿no? O sea, tenemos declaraciones que los dan por obvios, que los dan por hecho, pero cuando uno mira las vidas concretas, ¿no? Cuando uno mira las condiciones del trabajo, cuando uno mira, y perdona que voy bien a la contingencia, pero cuando uno mira las cartas que nos acaban de llegar a muchas personas, ¿no? De las ISAPRE para restituir lo que nos habían cobrado irregularmente, en fin, y uno puede hacer largas listas. Cuando vemos el monto de nuestras pensiones, de las pensiones de las mujeres, después de haber trabajado toda una vida, tú te das cuenta que el tema de los derechos aparece bien circunscrito como al derecho legal, ¿no? Como al derecho que uno ejerce y que ujú, puede ejercer por la vía de un reclamo jurídico. Pero el derecho, ¿no? Los derechos como forma de estructurar la sociedad, yo creo que estamos lejísimos de ahí, lejísimos, ¿no? Y por eso te mencionaba al comienzo que parece un contrasentido, pero lo que las personas más viven, ¿no? Es la lucha por ejercer sus derechos, a veces en la vida bien cotidiana o a veces en colectivo, de manera más organizada. Yo creo que en eso todavía uno puede decir, obviamente, que tenemos avances culturales, ¿no? Cuando dijimos esto es lo permitido, esto no, ujú, esto es lo deseable, hay como se dice, como ciertos acuerdos civilizatorios, pero los acuerdos civilizatorios no operan tan automáticamente, ¿no? ujú. Hay que estar como permanentemente ahí un poco en la defensa, en el activismo o en la organización o en el mecanismo que sea, porque de lo contrario, lo más probable es que el riesgo es que queden como letra muerta. Ujú. Porque cuando uno los lee, efectivamente dice, pero mira, aquí están, ¿no? Las formas en que debiéramos vivir. Pero no se estructuran así las sociedades, son otros los intereses. Mm, sí. Finalizo con esto, Carmen. Sé que todo lo que te he preguntado da para un simposio, así es que agradezco tan enormemente tu capacidad de síntesis, que en todo caso no clausura el debate. O sea, todo esto que estamos conversando en realidad da para que cada uno se lleve la tarea para la casa, lo vamos a decir así. Eh, en general las instituciones, hablo de todas las instituciones de Chile, pero cuando pienso en ti, pienso en la Universidad de Chile, por poner un ejemplo bien claro. Ha debido en los últimos años cambiar muy rápidamente, ¿no? A veces de manera traumática, que duda cabe para poder responder a esto que las mujeres organizadas han ido exigiendo y empujando, ¿no? Y eso obviamente tiene sus complejidades, me imagino que con el paso del tiempo la Universidad de Chile podrá hacer su propia reflexión, pero ahora también lo vemos a través del Estado central, ¿no? De los avances que ha querido hacer este gobierno, de los cuestionamientos que se le han hecho por el manejo de situaciones como el caso Monsalve. Entonces vuelve a aparecer esto de cómo se relaciona el feminismo con las instituciones y con los cambios, ¿no? Bueno, hagamos esa conexión, pues, y ahí te cedo la palabra, Carmen. Vuelvo a decir de repente introductoriamente nomás, pero para dejar algunas ideas a nuestros auditores, auditoras y televidentes. Mm.
Y además porque son debates que están dando vuelta. Exacto. Mira, yo creo, Patricio, dos cosas. Primero, que las instituciones, y dentro de estas las universitarias, y dentro de las universitarias, particularmente la Universidad de Chile, debo reconocerlo, ha ido abordando, yo creo, sus propias contradicciones internas, ¿no? Ujú. En materia de desigualdades, de discriminaciones, que finalmente también son violaciones de derechos, ¿no? Finalmente son, si nosotros no tenemos un ambiente libre de violencia y de discriminación en la universidad, eso se llama reconocer que estamos violando derechos de personas, ¿no? Yo creo que en eso ha tenido una actitud y una conducta activa, ¿no? Activa, de decir esto es intolerable, hay que enfrentarlo, pero a mi juicio, eh, tal vez porque ya no soy tan joven y tengo menos paciencia, eh, los cambios son demasiado lentos, creo yo, Ujú. en relación a lo que se requiere, ¿no? Los cambios son muy paulatinos, ¿no? Y hay cuestiones de fondo que no se logran erradicar, pero también no se logran erradicar, digámoslo, porque la universidad no es una isla en relación a lo que ocurre en el entorno, ¿no? Entonces, también es iluso pensar que se van a cambiar las relaciones de género, ¿no? Al interior de la Universidad de Chile si eso no se logra transformar en el país. Y Ujú. yo creo que en el país también, con todo lo que se ha hecho, también los cambios son muy lentos. Ujú. Y tal vez son muy lentos porque estamos, ¿cómo decirlo? Estamos como golpeando los nudos del poder y de la desigualdad, Ujú. ¿no? Y entonces, claro, la pelea es más difícil y a veces incluso es más sutil porque te dicen, bueno, pero ¿qué más quieren las mujeres? Ujú. ¿No? ¿Qué más? Y ya hubo una presidenta, ya están en el parlamento. Y lo que cuesta entender, volviendo al tema de relación de los derechos humanos, que la perspectiva es igualdad en dignidad y derechos, ¿no? Es eso, o sea, no es ser idéntica a los hombres para nada, ¿no? Es igualdad en dignidad y derechos. Y creo que en eso nos falta muchísimo todavía. Entonces, claro, en las instituciones podemos tener, ¿no es cierto?, cuestiones importantes, cambios curriculares, en la investigación podemos tratar de igualar las remuneraciones, espero pronto, ¿no? Pero el tema de fondo, ¿no? Y que es igualdad en dignidad y derechos, o sea, es igualdad plena, es igualdad de resultado, yo creo que falta todavía muchísimo. Y falta conciencia de lo que nos falta, no sé cómo decirlo, ¿no? De que Ujú. a veces justamente nos juega un poquito en contra esto de decir, oye, pero es que mira, es que en la universidad hay una política, hay un protocolo, hay Ujú. una oficina que atiende a personas víctimas, hay política de diversidades, ¿no? Lo que nosotros decimos el checklist, ¿eh? La lista de cotejo está toda compleja, completa, perdón. Deben Ujú. faltar cosas, pero está bastante avanzada. Pero los cambios reales que queremos son resultados más profundos y para eso nos falta. Hemos conversado con Carmen Andrade, ex ministra, feminista además de buena parte de su vida, o casi toda su vida, de cuando muy pocas y pocos hablaban de estos temas, además, y directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Carmen, como siempre. Que tengas un buen lunes y una Gracias. buena semana. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Ahí estaba Carmen Andrade compartiéndonos alguna reflexión, tratando de vincular las distintas expresiones de la violencia contra las mujeres con este Día Internacional de los Derechos Humanos que conmemoraremos mañana martes, como todos los 10 de diciembre. Son las 8:34, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital